Bueno, bloque que estamos presentando a las 9:10 de la mañana al señor Gerardo Meneghetti, autor de este primer libro que se llama El último redentor, El camino del cazador. Después de milenios en silencio, el infierno ha comenzado a moverse. 7 demonios, manifestaciones vivas de los pecados ancestrales, caminan entre nosotros, buscan las reliquias necesarias para desatar la caída definitiva, el regreso de Lucifer. Ay, 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 me da como mucha intriga. ¿Cómo te va, Gerardo? Buen ¿Qué día. tal, Adriana? Buenos días. Bienvenido a nuestra radio, bienvenido a Nelson. Gracias. Desde ya te agradezco el espacio que me estás dando para poder hablar de mi historia. Bueno, Eh, a ver, vamos a contarle primero a la gente de sí. dónde sos. Bueno, yo soy nacido santafesino por nacimiento, pero paivense por adopción. ¿Cuántos años hace que vivís en Laguna Paiva? Hace 15 años. Muchos, Así que bueno. muchos, Y muchos. ya De no acá me voy a ir, ya cerquita. no me voy a ir. No, seguro que no, aparte con familia ya instalada, cada Sí, uno sí. con sus actividades, ¿no? Y han elegido Laguna Paiva. Y también Gerardo ha elegido Laguna Paiva y algún rincón de la casa o no sé qué lugar para escribir este primer libro. Contame un poquito, ¿de qué se trata El último redentor? Bueno, el último Redentor habla bueno, como vos leíste en la sinopsis, el protagonista lo que trata de impedir es que los demonios que se escaparon del infierno, que son 7, uno representación de cada pecado capital, eh, haga un ritual para que Lucifer venga a la tierra. ¿Sí? O sea que es el tipo de narrativa de este libro es fantasía oscura, pero haciendo la salvedad, digamos, porque uno escucha fantasía oscura y dice es algo prohibido, algo raro, y nada más distante de la realidad. En realidad, la diferencia entre la fantasía común y la fantasía oscura es que en la fantasía común, la que conocemos todos, el héroe pelea contra el mal, ¿sí? En la fantasía oscura, el héroe pelea contra sí mismo para no convertirse en lo que combate. Esa es la gran diferencia. Entonces el libro, aparte de ser épico, de tener eh, mucha acción y también vas a encontrar otras cosas como retrospección, como duelo, como dolor, como autoperdón, como superación. A ver, no es un libro de autoayuda, pero también vas a encontrar que mensajes que por ahí pueden llegar a inspirar. Y te digo, no es que yo glorifique la oscuridad, sino que para hablar de la luz tenés que hablar de la oscuridad. Y ese es el mensaje del libro, que hasta en la oscuridad más absoluta, una chispa de luz puede ser un faro que te muestra el camino. Leía un poquito esta historia donde hay muchas técnicas para leerla. Recién explicabas a Ujú. Meli cómo es esta técnica que has inventado y que has patentado para poder leer un libro, no distenderse, no distraerse, con el acompañamiento de la música, con el acompañamiento de los sonidos también. Exactamente, este libro está acompañado, ¿no? Hecho con una narrativa experimental que desarrollé. Y digo experimental porque todavía no tengo datos suficientes para corroborar de que funcione como yo pienso. O sea, porque en mi cabeza de autor está todo lindo. Pero bueno, en el campo es donde uno ve si verdaderamente funciona. Por ahora, los datos que estoy teniendo son buenos. Y respondiendo a tu pregunta de qué se trata, dentro del libro se van a encontrar códigos que uno los puede ir escaneando y va a encontrar distintas cosas que acompañan a la lectura, no la reemplazan, sino que la complementan. Por ejemplo, como vos dijiste, pasajes donde vas a encontrar música que te va a ir ambientando lo que vas a ir leyendo, entonces te va a dar una experiencia más inmersiva. Sí, sí, como Pero, sumergirte más en el libro y no distenderte, porque por ahí vos exactamente. encontrás el momento justo y exacto para hacer una buena lectura, pero en el medio lloró el niño, en el medio sonó el celular, en el medio... Es como para Para tratar de concentrarte, o sea, concentrarte, llevar tu ¿no? atención ahí. Pero como dice al principio del libro, no es obligatorio, es una opción. O sea, un lector
que no quiere tener el celular encima, lo puede leer al libro y no se pierde nada. No es que se pierde partes de la historia porque no escaneó algo. Lo puede disfrutar tranquilamente. Pero también lo pensé para que tuviera otro volumen el libro, porque vamos a ser sinceros, el libro físico tiene el mismo cuerpo que hace 1000 años cuando empezó a tener forma de libro, no es que evolucionó. Cambió de forma, por ahí con audiolibros, ¿cómo es? Libros digitales y demás, pero el libro de papel y tinta, sigue siendo el mismo. Entonces, lo pensé también como un puente entre la vieja escuela, nosotros que amamos leer los libros, y los chicos que piensan que los libros es algo obsoleto y algo aburrido, para mostrarles de los mundos que se están perdiendo, porque un lector de libros asiduo sabe que cuando empieza a leer se sumerge en un mundo nuevo y deja de ser yo para convertirse en el personaje. Entonces, eso se están perdiendo los chicos de hoy en día. No todos, porque sigue habiendo jóvenes lectores, pero no tanto como antes. ¿Cuánto te llevó a escribir este libro? Mira, esa es una respuesta. Te puedo dar una respuesta que es bastante ambigua. Sí. ¿Por qué? Esta historia la empecé a escribir hace 20 años. O sea, pero no me llevó 20 años escribirla. Por eso es ambiguo. Cuando la empecé a escribir con un cuaderno y una lapicera en una mesa de una cocina. O sea, ni en un escritorio, ni con una pluma de tinta, ni nada. O sea, nada más sencillo que eso, un cuaderno y una lapicera. Y por esas cosas de la vida, mudanzas más, mudanzas vienen, por cambios de trabajo, cambios de casa, los perdí esos cuadernos. Pero la historia seguía viva dentro mío, porque nunca me la olvidé. Quería salir de alguna forma, pero como que no encontraba el momento. Y el año pasado, rebuscando otras cosas, en una caja que había quedado olvidada de una de las mudanzas que no habíamos desembalado, los vuelvo a encontrar. Y fue como un mensaje de mi yo hace 20 años, decir, bueno, ahora te toca a vos, ahora te toca a vos, ahora tenés que empezar. Es ahora. Quizás no era el tiempo, ¿no? Quizás fue ahora. Quizás fue ahora cuando pudiste plasmar todas esas palabras en este hermoso libro que cuenta y habla un poco de esa experiencia que te da a vos la llave para poder expresarte, ¿no? Y contame también, porque detrás de este hay una continuación. Sí, este libro es el primero de una trilogía. La trilogía se llama El Último Redentor y este libro se llama El Camino del Cazador. Siguen dos más, para el lector que le pique la curiosidad, tenga la tranquilidad de que la trilogía está terminada. No tiene que esperar a que yo piense cómo termina. Simplemente tiene que esperar a que la publique. Y también para su tranquilidad tengo decidido publicar siempre en octubre. Y tiene una simbología para mí. Porque yo cumplo los años en octubre. Entonces, octubre es el aniversario en que yo llegué a la Tierra. Y para mí es el aniversario en que El Último Redentor se convirtió en libro. Bien, bien. ¿Por qué tendría que elegir leerlo? ¿A quién está orientado? ¿A gente que le guste qué tipo de lectura? Mira, en el rango etario de adolescentes para arriba. Es un libro que tiene mucha carga simbólica, muy descriptivo, con mensajes profundos, si uno lo sabe buscar. Es de aventura, pero no es una aventura comercial. O sea, está mal que lo diga, pero la historia yo la escribí para el que la quiera leer, no para vender. ¿Me entendés? O sea, esta historia la quería contar y el que la quiera leer la va a disfrutar. Bien. Es como un sueño cumplido, ¿no? Es un sueño cumplido, sí. Sí, es un sueño cumplido. Como 20 años pensando en una historia que jamás dejó de estar formando parte de tu ser, que la pudiste escribir hace 20 años
como idea y la pudiste continuar 20 años después, cuando un día cualquiera la encontraste, me imagino, hasta con letras oxidadas, ¿no? Las hojas Sí, amarillentas y bueno, me pasaron un montón de cosas porque fue como algo medio raro. Fue como estarme viendo en un espejo, pero hace 20 años. claro. Este, entonces sentí en ese momento que, o sea, podría haber elegido dejarlo, decir qué lindo y dejar el cuaderno y ya Sí, está. Pero sentí que era como traicionarme a mí mismo. Entonces decidí ponerme en marcha y continuarla y terminarla. terminado. Y aparte, si bien la historia era la misma, pero yo fui más maduro, con más cicatrices, más vivencias. Entonces también hay otra carga dentro del libro. Eh, Obviamente, 20 años pasaron, no era lo mismo cuando tenía 27 años que ahora que tengo 47, por lógica. Lógico, sí. Este, ¿Y quién fue el primero que leyó el libro y dijo, sí, esto está para publicar? bueno, yo ¿Te tengo acompañó la familia? un amigo que somos amigos hace más de 30 años, hicimos la secundaria juntos, siempre estamos en contacto, de hecho soy padrino del hijo, y él fue el primero que me vio escribir, no esta historia, o sea, ni siquiera esta historia, fue el primero que me vio escribir y que le gustó. Entonces cuando ya el libro empezó a tomar forma, fue el primero que leyó eh, y me dio el veredicto de que le gustó. No, pero no me quedé con eso porque por ahí el sesgo Sí, sentimental te afecta. Entonces tuve otras personas a los que le di como lecturas de prueba, que se les dice beta readers, lectores de prueba, y las devoluciones fueron muy buenas. Entonces, bueno, dije, bueno, vamos por el buen camino. Y ahora que el libro salió, los primeros compradores que fueron cercanos, pero no afectados sentimentalmente, también me dieron muy buenas devoluciones. El mes más, te digo. El primero que me compró el libro y que se lo entregué, se lo comió en un fin de semana. Y se lo di antes del fin de semana largo, que estuve en la Feria del Libro, Internacional del Libro en Córdoba. Se lo entregué el jueves. El lunes me estaba buscando porque trabaja conmigo y me contó que digo, pero sos un animal en un fin de semana. Y me dice, no podía parar de leer. claro, eso es lo que pasa cuando te ensalzas de tal manera que no podés dejar de leer a pesar de que tengas que hacer otras cosas y que destinaste un determinado momento para la lectura y eso es lo que nos lleva a comernos un libro en menos tiempo, ¿no? Es lo Y a verdaderamente disfrutar, importante. claro, y a disfrutarlo en poco, mucho tiempo para disfrutarlo. Y bueno, y ahí esa posibilidad, ¿no? Gerardo, Sí. quería preguntarte, ahora hay que presentarlos a los libros, hay que presentar el Ujú. libro y su continuación, pero ¿cómo sigue la historia de Gerardo escritor? Bueno, te puedo decir de que cuando publicaron la primera nota escrita promocionándome que iba a hacer la presentación, fue cuando me di cuenta de que ya pasaba de ser escritor a mi carrera de autor. O sea, como decir, bueno, ya está, no lo dilates más. Empezaste tu carrera de autor y ahora ya no parás más. ¿Y cómo sigue? Bueno, como te digo, tengo los 3 libros escritos, pero tengo un cuarto encaminado, que es un spin-off de esta historia. Tengo otra trilogía a posteriori que no tiene nada que ver con esto, pero también tiene mucha carga filosófica. O sea, a mí lo que tiene en particular, está mal que lo diga de mi historia, porque viste que cuando uno habla de lo que es propio, es como cuando hablas de tu hijo, ¿sí? Es el más lindo, es el mejor. Bueno, pero son historias para dejarte pensando. O sea, para que las disfrutes, pero que pienses. ¿Y cuál es el mensaje que tienen estos libros? Hoy hablabas de algunos, el de caer y levantarte, de tener Exactamente, o sea, fuerza. hay mucha resiliencia. También, por ejemplo, hay partes donde ciertos personajes vienen cargando con una culpa muy grande y un duelo que no pueden procesar. Y en el transcurso del libro pueden hacerlo. Entonces, por eso te digo, a lo mejor alguien que está pasando por un momento, no te digo que sea inspirador, pero a veces una chispa de luz viene del lugar menos pensado,
hasta capaz que de un mensajito de un chocolate de 2 corazones te puede salvar. Entonces capaz que te da un mensajito como para decir, bueno, tengo que seguir adelante y perdonarme, encontrar el perdón en algún lado, caer y levantarse. Fíjate lo que te comentaba de la historia detrás del libro. Después de 20 años encontré el cuaderno y elegí seguir. Otra anécdota que te puedo dar, no para darme como ejemplo, pero para entender la resiliencia que está acá reflejada en el libro. El viernes pasado hice la presentación oficial en la biblioteca de Laguna Paiva, en la biblioteca Alberdi. Tormenta, lluvia, se cortó la luz y estaba yo solito dentro de la sala haciendo una instalación eléctrica iluminada con el celular. Literalmente era la chispa en la oscuridad. Y no me di por vencido. Y la pudimos hacer. La pudiste hacer. Bueno, le vamos a recordar a la gente que se va a hacer otra presentación, primero en Jambi Campbell la semana que viene. No, vamos a hacer en Jambi Campbell, pero tenés, disculpa que te corrija. Sí. Tenemos este sábado en la biblioteca de Villa Talleres en Laguna Paiva un encuentro más íntimo abierto para todo el público, donde voy a estar leyendo pasajes del libro y compartiendo sentimientos que surgieron a través de esos pasajes. Después el lunes 27, en la biblioteca de Arroyo Aguiar, voy a estar haciendo una presentación regional. El 6 de noviembre, en Jambi Campbell, el lanzamiento oficial, porque hice la presentación, en Jambi voy a hacer el lanzamiento oficial en el punto digital. Y acá, en Nelson, el 13 de noviembre, en el Centro Cultural, vamos a estar haciendo una presentación también regional. Bien. Vamos a ir repitiendo, después me vas a recordar todos los lugares de mensaje de texto, así te los vamos promocionando y más cerca de la fecha también estar contigo para acompañarte también como medio de comunicación y haciendo la difusión de El Último Redentor y El Camino del Cazador, y que sea todo con éxitos. Y empezaste hace 20 años, ahí te quedaste unos años esperando cuál era el momento y ahora me parece que encendiste el motor y vas por todo. Y te doy una exclusiva, porque fue una noticia que me dieron ayer, que el libro ya está publicado en Amazon, así que y en estos próximos días ya va a estar publicado en El Corte Inglés, así que no solamente está en difusión en Argentina, sino que ya el libro es internacional. Bueno, felicitaciones a este autor. Felicitaciones, porque aparte Gerardo tiene una profesión, tiene su trabajo. Contale a la gente dónde trabajas en Laguna Paiva si querés. Bueno, yo soy metalúrgico, trabajo en EMEPA, soy supervisor, y por la noche no me convierto en Batman, sino que soy coordinador de la extensión náutica del EMPA en Arroyo Aguiar. Así que todo el día ocupado. Bien, todo el día ocupado, pero el saber no ocupa lugar. No. El saber se propaga y también se comparte. Y esta vez lo estamos compartiendo a través de su primer libro que se llama El Último Redentor, decíamos. Así que, Gerardo Meneghetti, busque por favor ahí un poquito también la reseña de este libro, y recuerde también los lugares que vamos a estar haciendo una reseña de estas invitaciones para toda la región. Que no pares y que puedas seguir propagando tu palabra y expresando también todo lo que sentís, que imagines, que sueñes a través de las palabras y que nos puedas traer estas obras y nos puedas seguir sorprendiendo. Y un ejemplo también de que los sueños hay que perseguirlos. Obviamente, ¿no es cierto? Obviamente. Algo que leí hace muchos años y que como la brújula que me guió es que uno nunca tiene que cambiar los sueños. Podés cambiar los caminos para llegar a tus sueños, pero nunca renunciar a ellos. Sí, y hay otro mensaje que dice que en la vida el ser humano tiene que tratar de cumplir con 3 cosas básicas para ser feliz, que es tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro, ¿no? ¿Tienes un niño? ¿Has plantado alguna vez algún árbol? ¿Dos tenés? ¿2? Entendí que era uno, entendí que era uno. No, un hijo, planté 2 árboles. ¿Viste? Planté 2 árboles. Y ahora 3 libros. 3 libros. Así ¡Qué bárbaro! Ya está, cumplimos. Hombre feliz, continúe, por supuesto. Continúe con los sueños.
Gerardo, un gusto haberte Igualmente. tenido, un gusto enorme, orgullosa de haber podido pactar esta nota contigo y poder hacer una difusión del Último Redentor. Y nos vamos a ir encontrando en las presentaciones para ir haciendo la difusión y para acompañar a Gerardo también. Que sea con toda la suerte del mundo, ¿no? Que tus palabras lleguen a la mayor cantidad de personas y que se puedan alimentar también de la lectura, porque el hábito de leer es algo que no podemos perder. No, Ya no, sea es algo con... que Aparte hay muchas cosas para leer, hay mucho. Podés leer sobre el amor, podés leer sobre la vida, podés leer sobre estas historias también que tienen mucho para dejarnos e imaginar también, ¿no? leer es lo único que te va a permitir ser verdaderamente libre. Sí, señor. Sí, abrir la cabeza, qué importante. Gracias, Gerardo. Gracias a vos, Adriana. Gracias por venir. El señor Gerardo Meneghetti, autor del Último Redentor, El Camino del Cazador, en la 100.9. Bueno, creo que hablamos más de la vida, ¿no es cierto? Es que así. Hablamos un poco más de la No, vida. A mí no, no me pero- gusta nunca, yo jamás escribo preguntas, a menos que sea un político, ¿viste? Que por eso, sabes que son cosas puntuales. Pero me gusta hacerlo más desde el lado humano. No, es que yo está bien, o sea, si lo que te decía, que grabo las entrevistas y las subo a mi canal, vas a ver que ninguna entrevista es igual. O sea, no es que, vos fíjate que yo en ningún momento dije, no, que vendo mi libro, no. No, pero No, está yo vengo a bien, hablar está de mí, lindo. de la historia. Está lindo porque que vos digas que más allá de lo caro, que no lo quise preguntar lo No, caro no es que caro, es pero yo el no soy esfuerzo. comerciante, yo soy autor, soy escritor, a mí me Claro. gusta escribir. En Jambi teníamos un telefutero, que es telefutero escrito historias, se llama, escribió muchos libros, yo hice las presentaciones de todo de ella, que hay uno que se llama Gente Necesaria, y habla de Carlos Martínez, gente necesaria, ese que está ahí, que te atiende el teléfono, ese que tuvo una madre que la bañó, la cambió, un padre que lo afeitaba, que lo cuidó hasta que se murió. Bueno, y de ahí esa historia habla de sus características y dice, él es gente necesaria. ¿Por qué gente necesaria? Porque hijos como él se necesitan, ¿me entendés? Ese tipo, muy linda. Yo la verdad que sinceramente, historias cortas y de gente de mi pueblo que ha sembrado para escribir historias y cortitas, ¿viste? Pero ahora hace mucho, tiene Parkinson. Entonces, hasta ella es contadora y tiene 200 personas trabajando para ella y ella lo que hace es supervisar la contabilidad, pero ya está. Y fue mi profesora de ciencia económica, pasó por la vida, fue soltera, adoptó un niño porque quería ser mamá, hoy es un hombre, y se casó como a los 60, 70 años con un señor viudo, ahora vive acá en Nelson. Es que nunca es tarde. No, pero y por eso dejo de escribir también, calculo. ¿Viste? Una vez que tiembla muchísimo, una mujer muy sabia, forma parte de todas las instituciones, le hace la contabilidad al colegio, creo que es asesora legal, está re bien, ¿viste? Pero yo creo que hace como 7, 8 años que presentó su último libros pequeños, ¿viste? Ese es el estilo que a ella le gusta escribir, pero lo pudo hacer, ¿viste? Fíjate que no, yo cuando empecé a escribir a los 16 años, escribía poesía, pero no escribía para mostrar, sino que la escribía para mí, para procesar un montón de cosas que tenía dentro. Yo era como una válvula de escape. Como era muy cerrado en mí mismo, era muy introvertido, y me sentía muy solo en un montón de cosas, era la forma que yo tenía de entender y de sacarme el dolor que tenía dentro. Entonces, para mí fue la forma más sana. De sanar.